un poco para mostrarles la enorme diversidad de nuestros productos, de los productos que hacemos en Jerez. Todo esto es también por la gentileza de la Casa Pedro Domecq y de nuestro amigo Martin Skelton, que es el director general, además muy querido amigo mío, que quería haber estado aquí también, pero como no podía venir, le digo, bueno, pues tú no vengas, pero manda los productos y ya, ya te contamos, ¿eh? Pero bueno, el caso es que muy gentilmente le ha mandado 3 vinos de Jerez y 2 brandys que vamos a empezar a catar enseguida. Antes de empezar, les digo, los vinos de Jerez son totalmente distintos a cualquier otro vino que ustedes conozcan, totalmente distintos. Y son distintos por varias cosas, pero sobre todo porque tienen una historia muy larga y a lo largo de esa historia, pues nosotros hemos ido acumulando una serie de conocimientos, una serie de técnicas, una serie de formas de elaborar y nos hemos resistido un poco a esa globalización que ha sufrido el mundo del vino. Hoy en casi todos sitios se hace el vino como nos enseñaron o les enseñaron a hacer los franceses, vinos blancos, vinos tintos, vinos espumosos, en casi todos los lugares donde se hace este tipo de vino, bueno, se utilizan las técnicas francesas y en algunos casos incluso las variedades francesas. Pero hay algunos sitios en los que, fruto de historias muy largas, pues hemos tratado de mantener nuestros procesos, nuestras variedades, nuestros terruños y hacemos cosas que son distintas. No es solo Jerez, el vino de Oporto es un buen ejemplo también de un vino que es distinto, el vino de Tocay, en fin, hay el Marsala, el Madeira, muchos, ¿no? Pero bueno, Jerez es un buen ejemplo de cómo una determinada historia, una larga historia, ha hecho o ha determinado que hagamos los vinos de una forma que solo la hacemos nosotros. Bueno, lo primero que tengo que decir, vamos a pasar enseguida a catar, porque lo interesante es tener los vinos delante y no que ustedes escucharon ahí. Pero para que entiendan un poco los vinos que van a catar, les voy a contar 2 cosas. Primero, nosotros tenemos allí un regalo de la naturaleza que es un tipo de tierra que se llama la tierra albariza. Albariza significa caliza blanca y es un tipo de tierra que nos permite elaborar vino a pesar de que nosotros tenemos una climatología un poco caprichosa. Tenemos bastante lluvia, tenemos unos 600 litros por metro cuadrado al año, pero la tenemos a destiempo, porque la tenemos en invierno. Mientras que la vid es una planta que, como ustedes saben, es una planta que brota en el hemisferio norte, brota en marzo, la savia empieza a circular en marzo, empiezan a salir las hojas, las flores, los frutos, vendimiamos en septiembre, agosto, septiembre, octubre, depende de qué lugar del mundo, y luego en noviembre se echa a dormir. Bueno, pues en noviembre es cuando empieza a llover, con lo cual, pero tenemos esa tierra que no solamente le da una serie de características a los vinos, sino que también va a reservar, va a almacenar el agua de la lluvia y luego la va a dosificar durante los meses secos a la planta. Eso es lo que nos permite tener una viticultura de mucha calidad. Una viticultura que es algo cultural de Jerez. Nosotros empezamos a hacer vino justo cuando comenzamos la historia. La historia, saben ustedes, que empieza con el alfabeto. Todo lo que sea antes de la escritura es prehistoria. Bueno, pues los fenicios llegaron a Jerez en el año 3000, en el año 1000 antes de Cristo, es decir, hace 3000 años, y nos trajeron esas 2 cosas muy importantes. Nos trajeron el alfabeto, a partir de entonces allí hay historia, y nos trajeron la vid. A partir de entonces hay vino. Y siempre ha habido vino, a pesar de que tuvimos 500 años de dominación musulmana, y teóricamente los musulmanes no beben alcohol. Teóricamente. Bueno, entre otras cosas, los musulmanes fueron los que introdujeron las técnicas de destilación en Europa, y las introdujeron por allí. De hecho, alcohol es una palabra árabe, alambique es una palabra árabe. Entonces, nosotros habíamos empezado a hacer vinos antes, pero nuestros vinos tenían una peculiaridad, y eran vinos que, bueno, tenían cierta calidad, y entonces eran vinos que se exportaban, se nos demandaban en muchos sitios, por todo el Mediterráneo, por Inglaterra, por el norte de Europa. Pero claro, los vinos que viajan tienen que tener 2 características. Primero, tienen que ser buenos, porque si no son buenos, ¿quién los iba a querer? Pero segundo, necesitan tener otra característica, tienen que ser estables, tienen que durar, tienen que llegar en buenas condiciones.
porque si no se avinagran. Nosotros tenemos un vinagre estupendo, pero no es eso de lo que se trata. Entonces, solo porque llegaron los árabes a aquel lugar y solo porque los árabes trajeron las técnicas de destilación, ¿preferís que utilice? ¿No me oís bien? No, sí. ¿Sí? ¿Me oís bien? Sí. Como gustes. Si gustas. Pero si no, Bueno, pues solamente porque llegaron... ¿Qué volumen? Sí, mejor así. Entonces, Perfecto. sí, mejor. Bien. Desde allí mejor. Bien. Bueno, pues solamente porque tuvimos allí a los árabes que nos trajeron las técnicas de destilación, los que estaban antes no las conocían. Pero se les ocurrió una cosa a los que hacían vino. Bueno, nosotros, este vino, que tiene 12, 13 grados de alcohol, claro, cuando empieza a viajar muchas veces se estropea. Pero si le añadimos un poquito de alcohol, si lo abrigamos, que es como se dice eso, o lo fortificamos, esos vinos pues viajan mucho más seguros, viajan en mejores condiciones. Y eso es lo que hemos seguido haciendo, añadiéndole alcohol al vino. Por eso los vinos de Jerez, como algunos otros vinos del mundo, no muchos, son vinos fortificados, es decir, vinos que tienen una adición de alcohol. Bueno, el vino es zumo de uva fermentado. Eso es el vino, todos los vinos. El zumo de uva tiene al principio azúcar y hay unas levaduras que la convierten en alcohol. Hasta ahí todo bien. Pero las levaduras son distintas en los distintos sitios. Nosotros tenemos unas levaduras muy especiales, unas levaduras que van a seguir viviendo con el vino incluso cuando ya ha terminado el proceso de fermentación. Vamos a servir ¿podemos servir el primer vino ya, por favor? Entonces, esas levaduras, cuando termina la fermentación, forman un velo, como si fuera una película, como una nata en la superficie del vino. Por eso nosotros no llenamos los depósitos hasta arriba, sino que dejamos una superficie libre, porque ahí las levaduras, después de haber terminado toda la fermentación, después de haber transformado el azúcar en alcohol, suben a la superficie y forman ese velo. Bien, y ese velo le va a conferir a estos vinos unas características muy, muy especiales. Nosotros tenemos básicamente dos grupos de vinos en Jerez. Hoy vamos a servir 3 vinos de la enorme diversidad de vinos. Pero toda esa enorme diversidad de vinos que hacemos se divide primero en 2 grandes grupos, los secos y los dulces. Los secos son aquellos cuya fermentación es completa. Todo el azúcar se transforma en alcohol. Y los dulces son aquellos en los que detenemos la fermentación para quedarnos con azúcar. Este primer vino pertenece al primero de los grupos, al de los vinos secos. Pero en los vinos secos, que además nosotros no le llamamos secos, nosotros le llamamos vinos generosos. Cuando oigan ustedes vinos generosos, son vinos secos, vinos que tienen una fermentación completa. Pues dentro de los vinos generosos hacemos una distinción. Aquellos en los que vamos a mantener el velo de flor, esa película que se ha formado, y aquellos en los que vamos a prescindir de ese velo. Entonces, este primer vino es un fino. Entonces, el fino es un vino en el que fundamentalmente lo que vamos persiguiendo es la acción de las levaduras en la superficie del vino. Ese es el objetivo que tenemos. Primero, utilizamos una variedad muy singular que tenemos, que es la uva Palomino, una uva que tiene una sinergia enorme con la tierra albariza. Y dejamos que fermente, se forma el velo y a partir de ahí ya el velo nunca va a dejar de acompañar al vino. Tenemos otra cosa peculiar que les quiero explicar antes de que lo probemos. Y es que no se trata de dejar el vino en una barrica. Bueno, nosotros le llamamos botas. A las barricas le llamamos botas. Son relativamente grandes, unos 600 litros, pero solo las llenamos hasta 500 para crear esa superficie en el interior donde se posa el velo de flor. Bueno, pues no se trata de meterlo en una bota y dejarlo que envejezca, sino que tenemos un sistema muy singular que se llama el sistema de criaderas y soleras. Igual les voy a hablar del sistema de solera. El sistema de solera consiste en que yo tengo varias alturas de botas, una encima de otra, y en la fila de abajo es donde tengo los vinos más viejos, y conforme voy subiendo tengo vinos un poco más jóvenes. Cuando quiero embotellar, lo que hago es que saco un poquito de las botas de abajo. Hago lo que se llama una saque. No es un nombre muy original, pues sacamos vino, pues saque. Entonces, sacamos un poco de cada bota. Y eso es lo que vamos a embotellar. Y lo que hacemos luego es reponer, y ahí sí pusimos un nombre más bonito, hacemos un rocío de vino un poco más joven en las botas de la solera, que es como le llamamos solera a la fila de abajo porque está en el suelo, es la que pega con el suelo. Entonces, sacamos
hemos sacado, hemos embotellado, hemos repuesto con vino un poco más joven, hacemos otra vez el rocío de la siguiente criadera, que es como lo llamamos. Podemos tener 3, 4, 5 criaderas, y cuando llegamos a la última, ahí introducimos el vino de la última vendimia. Claro, si piensan ustedes un poco, nunca vaciamos la bota, entonces estamos permanentemente sacando un poco y reponiendo, sacando y reponiendo. Con lo cual, al final, los vinos, cualquiera de los vinos que nosotros hacemos, es el resultado de múltiples vendimias. En realidad, de tantas vendimias como años hayan pasado desde que se funda un sistema de solería. Por ejemplo, este fino viene de un sistema de soleras, este fino se llama Tío Pepe, es de González Vías. Bueno, la solera del Tío Pepe se fundó en 1835. Entonces, todos los años se ha sacado un poco de vino y se ha metido un poco de vino. Claro, esa solera se ha ido ampliando. Cuando empezó Manuel María González en 1835 no sé si eran 100 botas y ahora son no sé cuántas mil botas, ¿no? Pero poco a poco se va ampliando, pero lo que quiero que entiendan es que al final es el producto de muchos años. Y ese sistema de solera es el que permite que mantengamos el velo de flor, porque el velo de flor son levaduras, ya lo he dicho, y las levaduras son seres vivos. Los seres vivos necesitan nutrientes. Si yo dejo esas levaduras siempre con el mismo vino, agotan los nutrientes que tiene el vino y se mueren y desaparece el velo. Con los rocíos, nosotros lo que hacemos es introducir vino joven. Ese vino joven tiene nutrientes y permite que el velo siga ahí permanentemente. No son los mismos individuos, son levaduras que van naciendo y muriendo, pero el velo es el mismo, sigue ahí. Y algunas botas de la solera de Tío Pepe desde 1835 tienen velo. Y tienen un velo que ha permanecido ahí siempre. Bueno, vamos a probar. A ver, este es un vino que tiene ya algo más de... bueno, al final yo he hablado de muchas fechas y de muchos años y tal, pero claro, la vejez que tenga un vino, ¿de qué va a depender? Va a depender fundamentalmente de la rotación. ¿Este soy yo? Sí. ¿Sí? Pues no sé qué hago. Ahí está bien. Ahí está bien. Entonces, la vejez final que tenga un vino va a depender de cuánto saco y cuánto introduzco, y por tanto, qué rotación tienen todos los inventarios, ¿no? Hay una fórmula, pero en definitiva es el tiempo, digamos, que tarda el vino joven en llegar hasta el final. Vale, pues este es un vino que la vejez media es aproximadamente algo más de 4 años, un poquito más de 4 años. Y sin embargo, pues ya veis, está la uva palomino es una uva blanca. La uva blanca pues tiene este color cuando el vino es joven, pero cuando los vinos son muy viejos se oscurecen. Luego vamos a probar otro vino en el que el color es totalmente distinto y viene de la misma uva. ¿Por qué este vino ha mantenido el velo? Bueno, ha mantenido el velo porque ha estado permanentemente... Perdón, el color, ¿por qué ha mantenido la palidez? Pues porque ha mantenido... Ese velo ha estado protegiendo al vino de la oxidación. Ese velo es como una piel. O sea, es como si nosotros, por ejemplo, cortamos una manzana por la mitad, la pulpa blanca del fruto, al día siguiente de dejarla encima de esta mesa, estará oscurecida. Y dentro de una semana estará prácticamente de color marrón, porque eso es oxidación. Con los vinos blancos pasa igual. Pero estos vinos, los que están protegidos por el velo de flor, ya pueden pasar 2, 3, 4, 5, 6, 7 años que siguen con este color, que es el color inicial. Bueno, un color amarillo pajizo, un color dorado pálido. Bueno, pues, en nariz, bueno, ustedes son todos personas que hacen muchas catas, ¿no? Evidentemente de espirituosos, ¿no? De mezcales o de tequilas o de... La cata de vino básicamente es exactamente igual. Una fase visual, describimos el vino, una fase olfativa directa, en la que, bueno, primero a copa parada y luego ya moviendo para que salgan las sustancias más volátiles, y luego ya en boca, pues ahí empiezan a jugar las texturas, es decir, las sensaciones táctiles, gustativas y olfativas, ¿no? Bueno, en fase visual, pues ya hemos hablado, ¿no? Se me ha olvidado hablar un poco de la lágrima. Estos son vinos que siempre van a dejar una lágrima en el vidrio, porque son vinos relativamente alcohol, bueno, relativamente, este tiene 15 grados. Vamos a ver que conforme avanzamos la lágrima va a ser más consistente, porque los vinos van a ser, digamos, más densos, por decirlo de alguna forma, tienen un extracto seco mayor. El fino, como su nombre indica, es el más fino, el más delgado, el que tiene una estructura más ligera de todos los vinos de Jerez. Bueno, en nariz
nos da una sensación. Primero les voy a decir lo que no van a encontrar aquí. No van a encontrar fruta. Los que estén acostumbrados a los vinos blancos afrutados, este no es para él. Porque nuestros vinos son vinos fundamentalmente que transmiten levaduras y suelo. Aquí vamos a encontrar primero una nota relativamente punzante, es decir, es un aroma que sube muy vertical, sube muy vertical, porque hay una sustancia, que son los acetaldehídos, que los produce el velo de flor y que son enormemente volátiles, entonces dan esa sensación punzante. Luego vamos a encontrar una serie de aromas que nos recuerdan a las levaduras, que nos recuerdan muchas veces cuando tratamos vinos finos en Jerez, hablamos de aromas de panadería. Si alguno de ustedes tiene la costumbre de hacer pan en casa, que se ha puesto muy de moda desde el COVID, ¿no? Eso de hacer pan en casa, pues reconocerá algunos aromas aquí, porque son aromas de levadura, claramente aromas de las levaduras. Son aromas que recuerdan un poquito a la almendra cruda, recuerdan un poquito a la manzana verde, en fin, aromas claramente provenientes del velo de flor. Bueno, y en boca, lo primero que llama la atención siempre de estos vinos es su sequedad. Son muy secos, por decirlo con más contundencia. No lo hay más seco. Es decir, no hay vinos que sean más secos que un vino de Jerez. ¿Por qué? Primero porque no tienen azúcar, ninguna. La fermentación ha sido completa. Pero tampoco tienen otro elemento, que luego sí vamos a hablar en otros vinos, sí vamos a hablar de él, que es el glicerol. El glicerol es una sustancia que aparece durante la fermentación, es un alcohol terciario, que no es un azúcar, evidentemente, pero sí nos da una sensación de untuosidad en el paso de boca. Aquí el glicerol ha desaparecido. ¿Por qué? Porque el glicerol es uno de esos nutrientes que necesita la flor para vivir. Entonces, por eso nos deja una sensación secante en boca, una sensación fresca, una de las cosas buenas que tienen estos vinos es que alertan inmediatamente todas nuestras papilas gustativas. Por eso muchas veces nos han, digamos, restringido al papel de aperitivo. Y es verdad, un aperitivo fantástico. ¿Verdad? Sí, porque rápidamente lo que nos pasa con estos vinos es que nos alerta el paladar, nos deja ahí como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Viene algo más? Nos hace salivar, enseguida estamos salivando. Bueno, eso es un aperitivo que se... perdón, ¿podemos servir el siguiente? Nosotros trajeron jamón y queso, los señores. Sí, pero como era una gana muy seria para que recibieran la... Pero sí es verdad que nos deja una sensación fresca en la boca, pero sobre todo una sensación en la que predomina mucho, sobre todo en fase retronasal. La fase retronasal nos vuelven esas notas almendradas, esas notas de levaduras. Bueno, pues este es básicamente... César, tengo una pregunta para ti. En algunas otras ocasiones yo he tomado Tío Pepe, ¿sí? Y me parece más seco que el que ahora nos están sirviendo. ¿Qué podría ser? Pues podría ser que a lo mejor hemos tomado como 12 tequilas, 12 bueno, también, 12 mezcales antes de venir aquí, y a lo mejor resulta que ya esa sensación secante que decía antes, no, pero yo no creo. Me ha sorprendido porque lo siento menos seco de lo que yo recuerdo que es el Tío Pepe. Pero no sé. Yo el Tío Pepe lo tengo muy marcado en mi cerebro porque, bueno, pues mi padre trabajaba en Ozalabía, yo trabajé en Ozalabía y no recuerdo si tomé antes leche o Tío Pepe, no tengo claro. Pero entonces yo no... Esto es Tío Pepe, el Tío Pepe toda la vida. Y es verdad que lo que nos pasa muchas veces en cata es que venimos con unas determinadas sensaciones, unos determinados... expectativas también. Sí, quizás. No, pero es muy seco, es muy seco. ¿No notan ustedes eso? Es extraordinariamente seco. Ahora entiendo, yo no sabía que era la expresión más seca del mundo. Pues sí, pero precisamente por eso, porque tenemos ausencia de azúcar y ausencia pero yo no sé de glicerol. A veces están Bueno, entonces ¿es el Tío Pepe de Plaza de Sol?
el espectacular. El mismo, sí, sí, es el anuncio que está allí. Y otra pregunta, ¿es el manzanilla? Bueno, a ver, la manzanilla, que es el único de nuestros vinos que hablamos en femenino siempre, el oloroso, el palo cortado, el amontillado, el fino, la manzanilla, ¿no? La manzanilla es un vino muy parecido. En realidad el proceso de elaboración es idéntico, la variedad es la misma, el envejecimiento exactamente igual, pero que se envejece, que se cría, como decimos nosotros, se cría en la localidad costera de Sanlúcar de Barrameda. El marco de Jerez, en la zona vinícola de Jerez, tiene un triángulo, son 9 localidades, pero hay un triángulo un poco, digamos, nuclear, que es Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, que está en la desembocadura del río Guadalquivir, y el puerto de Santa María, que está en la desembocadura del río Guadalete. Entonces, Sanlúcar de Barrameda tiene un clima bastante distinto, parece mentira, está a 20 kilómetros, pero tiene un clima bastante distinto, tiene mucha humedad, tiene muchos vientos. En nuestra zona el viento influye muchísimo. Yo les contaba hoy en la ponencia que estamos, que estamos entre 2 mares. Y la gente dice, bueno, el Mediterráneo y el Atlántico. No, no, entre 2 mares, la mare que parió al Levante y la mare que parió al Poniente. Porque o es Levante o es Poniente, pero siempre tenemos viento. Entonces, el Levante viene obviamente del este, y para nosotros un viento que viene del interior, y por tanto es muy cálido, muy seco, muy importante para la maduración de la uva. Pero el Poniente es un viento fresco que viene del mar, arrastra mucha humedad, y donde combate más el Poniente es en Sanlúcar. Entonces, en Sanlúcar de Barrameda, el tipo de velo que se forma en la superficie del vino es distinto. Y le da a sus finos, llamémosle finos, que allí le llaman, todos le llamamos manzanilla, pues unas notas un poquito florales, digamos. Y de hecho se llama manzanilla porque la primera vez que se definió este vino, fue a principios del siglo XIX, por era un naturalista que se llamaba Botelou. Él hablaba de vinos blancos, sin viso, con aroma de camomila, de manzanilla, la manzanilla, la flor de la camomila. Y tienen ese regusto o ese olor. Pero bueno, es muy parecido, muy parecido. Hay muchas veces que la gente me pregunta, bueno, ¿cómo puedo diferenciar un fino de una manzanilla? Y digo, bueno, pues el aroma floral, el otro un aroma más de levadura y tal. Pero bueno, si quieres estar seguro, mira la etiqueta. César, no, adelante, por favor. Bueno, la temperatura ideal, estamos catando. Entonces, en una cata yo creo que es interesante que percibamos los matices y a temperatura ambiente se notan mejor. Pero estos vinos se disfrutan mucho más, saliendo de la nevera. Yo siempre digo que si puede ser en una cubitera con agua y hielo, sale a la temperatura perfecta. Trátenlo como un champán, por ejemplo. La misma, hay quien dice 7 grados, 6 grados. Bueno, como no vamos por ahí con un termómetro, pues agua, hielo y sale. Pero sale eso, a 7, 8 grados y es una temperatura perfecta. Y habrá tiempo luego que se calienten en la copa y en el paladar. ¿Y qué tipo de alcoholes son los que le agregan? Alcohol siempre de vino. ¿Alcohol? Sí, alcohol vínico. De hecho, nosotros cuando prensamos la uva solo cogemos la primera parte, lo llamamos la primera yema para hacer estos vinos, y la segunda yema para hacer los vinos, digamos, que ahora hablaremos de crianza oxidativa. Pero tenemos una limitación que son 70 litros por cada 100 kilos de uva. En una vendimia normal, con maquinaria de la que hay en las bodegas de elaboración, en los lagares, puede sacar hasta 80. Entonces, los últimos 10 litros, generalmente se hace un vino que va directamente a destilación. Entonces, ese vino se destila, obtenemos un alcohol que es con el que fortificamos. Esto también es de la zona. No necesariamente. La mayor parte sí, muchos sí, pero no necesariamente, porque tratamos de destilar muy alto, muy alto, por encima de 90, o sea, un alcohol casi neutro. Entonces, a esos niveles neutros realmente te da igual. Pero bueno, sí, fundamentalmente es la fracción de la misma palomina. César, una pregunta, ¿en qué alambique destilan? Suelen ser columnas. Ah, en columnas. Suelen ser columnas. Sí. ¿De algún material específico? ¿De cobre? Cobre, sí, cobre. Pero suele ser destilación continua. Bueno,
Hemos hablado de los vinos que tienen que son secos, son generosos, porque los fermentamos completamente, pero dejamos que ese velo vaya ejerciendo su trabajo. Pero ¿qué pasa si decidimos quitar el velo? Si decidimos quitar el velo, lo que nos vamos a encontrar es que el vino va a ir oxidándose. Entonces, la oxidación, esto es lo que hace la oxidación. Este es un vino que tiene ya 12 años. Y es un vino un poquito especial, porque es lo que llamamos palo cortado. Generalmente, los vinos que utilizamos para dirigirlos hacia oxidación es lo que llamamos los olorosos. Esos son vinos que suelen ser más... normalmente cogemos no la primera yema, no la primera fracción de mosto, sino la segunda. Generalmente, la primera fracción del jugo de la uva es el que se obtiene sin ningún tipo de presión. Simplemente rompemos las bayas, o sea, hacemos una molienda para que se rompa el fruto y empiece a escurrir. Ese primer escurrido le llamamos la primera yema. Para seguir obteniendo el jugo, vamos a utilizar generalmente prensas neumáticas, un cilindro con agujeritos que dentro tiene un pulmón de caucho que se infla, entonces aprieta la uva contra... Bueno, pues claro, en esa segunda yema ya estamos extrayendo más elementos pues de los ollejos, es decir, de las pieles, se puede romper alguna semilla, elementos más tánicos, ¿no? Incluso del raspón. Esos son los que utilizamos generalmente para hacer los vinos de crianza oxidativa, los que no tienen velo. Pero hay algunos vinos, estos ya son los caprichos del enólogo, que aunque sean de primera yema, los forzamos a ir a crianza oxidativa. Añadimos alcohol hasta el punto que el velo, las levaduras que forman el velo se mueren. Eso suele ser en torno a 17 grados. 17. Con 17 grados ya las levaduras no pueden aguantar el alcohol es un antiséptico al final. Entonces las levaduras mueren, el velo desaparece, el vino entra en contacto con el oxígeno del aire y empieza un proceso oxidativo. Bueno, eso es lo que tenemos en este palo cortado, que se llama Leonor, también es de González Díaz, que tiene 12 años de vejez media. Bueno, ya de entrada ven ustedes que si paran de mover la copa, la lágrima tarda más en formarse, tarda un poquito más, pero termina formándose y cae. Nos habla de un vino que es algo más denso. Bueno, el color es una preciosidad, el color ya es un color entre castaño y ámbar intenso. Bueno, como digo, la lágrima se forma muy lentamente y cae muy lentamente. Eso tiene que ver con que es más alcohólico, pero también con que tiene más densidad. Y luego el nariz. Huele un poco grande. Bueno, el nariz ya no tiene nada que ver con el anterior. El anterior nos llegaba vertical, ¿verdad? Este ya es más envolvente, más redondo. Aquí aparecen ya las notas de madera. Esto empieza a recordarnos a un brandy, evidentemente, sin serlo. Bueno, no necesariamente. Lo que pasa es que, bueno, cuando son muy viejos estos vinos, ocurre una cosa, y es que van ganando alcohol, van concentrándose. Cuando uno entra en una bodega en Jerez, bueno, pasa en cualquier otro sitio, pero en Jerez particularmente, cuando uno entra en Jerez, en una bodega, siempre dice lo mismo. O sea, yo les reto, ustedes van a una bodega, yo no les aviso nada, ustedes entran y siempre van a decir lo mismo. Cualquiera de ustedes va a decir lo mismo. Qué bien huele aquí. Qué bien huele aquí. Es entrar y enseguida, oh, qué bien huele aquí. Y es verdad, porque claro, bueno, ese olor está bien, está muy bien, pero a los bodegueros como que no les gusta mucho porque es evaporación. Básicamente es en torno a un 4% del contenido de la bota que se va a través de los poros de la madera. Pero lo interesante es que casi todo lo que perdemos, porque como es a través de la madera, no es una evaporación en superficie. Si fuera una evaporación en superficie, se iría primero lo más volátil, el alcohol, por ejemplo, o los ésteres, pero como es una pérdida a través de la madera, lo que más rápidamente escapa es el elemento más abundante y con una estructura molecular más simple que tiene el vino, que es el agua. El agua es H2O. 3 átomos por molécula, pasa muy rápidamente. El alcohol es CH3, CH2OH, moleculón. Entonces, claro, sale, pero sale a mucho menos ritmo. Lo que quiero decir con esto es que con el tiempo los vinos, este tipo de vinos van perdiendo agua y concentrándose. Por eso en el sistema, eso es lo que llaman, los franceses eso lo llaman la parte de los ángeles.
Es un poquito cursi, la verdad, pero eso decimos la merma. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros realmente vamos sacando vino y tenemos que reponer más, tenemos que reponer lo que embotellamos y lo que se evapora. Vale, pues entonces, pero esa evaporación tiene esa virtud y es que se nos van concentrando todo aquello, porque el agua no sabe a nada, no huele a nada, es incolora, el agua sirve para quitar la sed, que está bien, pero... Y sin embargo se nos van concentrando el resto de los alimentos. Por eso, una de las cosas que van a notar ustedes en este vino, que ya tiene 12 años, es que tiene una retronasal, una persistencia en boca mucho más larga. El retrogusto es mucho más prolongado, mucho más. Bueno, en nariz ya, pues eso, sale en la madera, porque además con más graduación alcohólica, el alcohol también es un disolvente, entonces extrae más elementos de la madera. Entonces empezamos a percibir pues las notas especiadas que tiene la madera, un poquito de vainilla, un poquito de nuez moscada. También hay frutos secos, clarísimamente. Aquí hay frutos secos, hay como recuerdo un poquito de nueces o de avellana. En fin, una nota también cítrica muy interesante. Bueno, estos vinos, la verdad es que hay quien les llama vinos de meditación, porque se trata de ¿sabes? Meditando a la par que... Pero bueno, a mí me gusta beberlos también. Así que vamos a poner un poquito a la boca. Bueno, la sensación es totalmente distinta, es mucho más dulce, ¿no? Da sensación de que es dulce, ¿no? Y realmente no es dulce, es glicérico. Es mucho más glicérico. El paso de boca es mucho más untuoso. Por eso se siente dulce, porque es glicérico. Porque tiene, claro, el glicerol se ha concentrado. Como no había velo de flor, el velo de flor aquí acababa con el glicerol porque es un nutriente que necesita. Pero al no tener flor, la glicerina, que pues en un vino joven de Palomino puede ser 7, 8 gramos por litro, pues se va a 9, 9,5. Entonces nos da una sensación muy untuosa en boca. Una sensación... digamos, más amplia, porque es más alcohólico también, y la retronasal, el retrogusto es mucho más largo, por esa concentración. Así que es muy interesante, porque son dos vinos que vienen de la misma variedad, la misma tierra, el mismo proceso, pero a uno le hemos puesto 2 grados de alcohol de diferencia, y por tanto uno ha mantenido el velo y ha ido en una dirección, y otro, el velo ha desaparecido y ha ido en otra, totalmente distinta. ¿Vale? Vamos a servir el tercero de los vinos, por favor. Una pregunta antes de... Sí. ¿La temperatura...? Nuevamente, yo soy partidario de enfriar todos los vinos, siempre, porque ya se encuentran a la temperatura... Un par de graditos más abajo. Sí, pero está un poquito altos de... Pero bueno, como... No, pero está bien, una cata En una cata sí, yo soy partidario en una cata no enfriarlo demasiado, porque sí es verdad que el frío reduce el umbral de percepción, ¿no? Engaña un poquito, ¿no? Así que... Bueno, pues estos dos vinos vienen de la variedad Palomino, son vinos de fermentación completa, ya lo he explicado, y ahora damos un salto enorme, claro, para mostrar toda la diversidad de vinos de Jerez. Claro, esto es como, yo creo que lo bonito de las denominaciones de origen es siempre que tengan diversidad. Pasa igual con el mezcal, si es de un agave o es de otro y tal, bueno, pues eso es lo interesante. Yo creo que eso es lo que lo hace, lo que le da riqueza. La diversidad en el ámbito del Jerez es amplísima, va desde vinos, los vinos más secos del mundo, a un vino que probablemente es de los más dulces del mundo. Ya digo que nos hemos saltado mucho porque entre medio hay muchísimas cosas, pero bueno, tampoco quería abusar de su amabilidad y de su tiempo. Este colega, así que tío Pepe, se llama Leonor, es un palo cortado de 12 años. Están trayendo las etiquetas. Ahora exactamente, las botellas andan por aquí. Y ahora nos vamos a un Pedro Jiménez. El Pedro Jiménez realmente no es un vino hecho de uva, es un vino hecho de pasas. El primero es una variedad, la Pedro Jiménez, que es una variedad más rica en azúcares que la Palomino. Tiene un poquito más de pomé, de riqueza en azúcar. Pero es que además, nosotros lo que hacemos cuando hacemos la vendimia es que las uvas las dejamos en el suelo, sobre una especie de, como una alfombra hecha de esparto, de material vegetal, y las dejamos ahí durante 6, 7, 8, 9 días. Le vamos volteando los racimos
hasta que prácticamente, a ver, no son pasas, pero pierden prácticamente el 50% de su peso. Y claro, todo eso que pierden por evaporación es agua normalmente. También se produce un proceso de oxidación, las pasas se oscurecen, o sea, la uva se oscurece, se arruga, pierde el agua, y eso es lo que prensamos. Claro, cuando prensamos esa uva masificada, el líquido que se obtiene es un líquido extraordinariamente dulce. Tan dulce que las levaduras encuentran mucha dificultad en fermentar. Entonces llega un momento que se detiene la fermentación. Con todo y con eso nosotros le añadimos alcohol también para asegurarnos que la fermentación no continúa. O sea, es una fermentación detenida. Claro, como nosotros hemos matado las levaduras añadiendo alcohol, ya ahí no hay posibilidad de crianza, o sea, de desarrollo del velo de flor. He olvidado decirles que cuando criamos el vino, cuando envejecemos el vino con ese velo de levadura, a ese tipo de envejecimiento le llamamos crianza biológica, mientras que este otro es crianza oxidativa. Esas son las dos. Entonces, en el caso de los vinos de Pedro Jiménez, como lo que hemos hecho es matar las levaduras, ya no se desarrolla el velo, es pura crianza oxidativa, pero además partiendo de un vino que ya tenía mucho color, porque durante el proceso de pacificación se ha oscurecido también, ¿no? Así que de esa forma llegamos. A mí siempre me gusta recordar que esto teóricamente es un vino blanco, porque viene de uvas blancas, pero Termina como termina, ¿no? Bueno, fijaros, También es no, Pedro, se llama una variedad que se llama Pedro Jiménez. Ese es el nombre de la variedad y el nombre del vino también. La variedad se llama Pedro Jiménez. Este tiene menos tiempo. Este creo que, me parece que este era como 8 años, me parece. Es que no lo dice. Pero, entonces, vamos a hablar primero del color, porque me parece interesante, siendo un vino que viene de una uva blanca. Esta uva, cuando está en la parra, en la cepa, es una uva que no es fácil distinguir de la palomino porque es totalmente blanca. Como la pacificamos, ya empieza a oscurecerse. Y como además luego se va a oxidar, pues entonces llegan estos colores. Fijaros la lágrima, bueno, una lágrima, más que lágrimas, que se agarra el vino ahí, no es chupado. O sea que, y cuando son muy viejos, estos vinos terminan siendo absolutamente negros, totalmente impenetrables. Aquí todavía son un poquito translúcidos, pero cuando ya alcanzan 10, 12, 15, 20 años, pues son totalmente negros. Bueno, y en nariz, nuevamente nada que ver con lo anterior. Aquí lo que tenemos son, ¿qué tenemos aquí? Pasas, pero marcadísimo. higos secos, recuerda un poco los higos secos, los dátiles, regaliz. O sea, aquí empiezan, este tipo de vino tienen una serie de aromas primarios que vienen de la uva y son higo seco, pasa, todo eso, un poco dátiles, y luego los que vienen del proceso de la crianza, de aromas ya terciarios, ¿no? Y esos son muy interesantes porque empiezan a desarrollar aromas de caramelo, aromas incluso un poco de café, recuerda un poquito al café, y desde luego un poco de regaliz también, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo un poquito en boca a ver qué es. Atentos porque aquí hay mucho azúcar, Estamos hablando en el entorno de 400 gramos de azúcar por litro. En ese entorno. Así que estamos libres. Más que una Coca-Cola. Pero fijaros que está también. A ver. Cierto, tiene que usar la cosa dulce, si no, mal andamos. Pero son vinos que tienen también una cierta acidez, con lo cual no te empalaga demasiado en boca. Y bueno, la textura también muy interesante, el retrogusto. Normalmente, yo tengo que decir que estos vinos en Jerez se utilizan mucho para hacer lo que llamamos los vinos generosos de licor. Es decir, se combinan con los vinos anteriores para hacer vinos semidulces, que es lo que gusta sobre todo en los mercados del norte de Europa. Por ejemplo, si alguien va a Inglaterra, allí el Jerez de todo eso, sobre todo, es lo que ellos llaman el cream. El cream es una combinación, cabeceo, como decimos nosotros, de oloroso con Pedro Jiménez. Pero este es un Pedro Jiménez puro, este es 100%.
Esto, evidentemente, bueno, la gente dice que es un vino de postre, yo digo que es un postre. Sí, es para estar de corta. Sí, es para Totalmente. Para repostería, por ejemplo, nosotros lo tomamos mucho cuando con un helado y le pones esto por encima, está exquisito. Pero bueno, me ha parecido interesante traer este vino y no algunos intermedios. Yo sé que este es un poquito, como decimos, hay un poquito heavy, pero me interesaba un poco explicarle la enorme diversidad, porque aquí nos hemos saltado muchos pasos intermedios, pero bueno, la gama es inmensa. Bueno, Perdón, César, sí. ¿Cuál es la temperatura de servicio de Pedro Jiménez? Del Pedro Jiménez yo también lo enfrío. A ver, los vinos de Jerez hay que tenerlos en la nevera siempre. No en el congelador, sino en la nevera. En la nevera. ¿Para qué? Pues para que cuando vayamos a degustarlo pues estén a todos los 10 grados, ¿no? En el momento de la degustación. Y quizá el fino yo lo bajaría un poco más. El fino es el que... Pero los otros sí. Tiene 17 más o menos. A 7 grados. 17 o 7. 7. Fino, Sí, 7 grados, 10 grados, sí, más o menos. 17 grados es Este tiene 15, me parece. 15. El que más alcohol tiene es el Leonor, que creo que tiene 18, me parece. Tiene. Los otros tienen, este tiene 15 también. Y sí, gracias. Leonor 18. Leonor tiene 18, ya Ese es el etiqueta. 15. Es mayor, no. Leonor tiene... Ah, no, Leonor tiene 20 grados. Leonor tiene 20 grados. 20 grados tiene Leonor. Estos son vinos que se ponen se fortifican a 17, pero luego no sabe a 20 grados. Por el sabor a madera. Bueno, no sé si tenemos copas suficientes para... Tenemos 2 brandis y aquí hay bastantes copas. Igual Si podemos... quieren, repartimos copas que hay varias que no se... ¿Pueden ir sirviendo los brandis? Sí, no, que no. ¿Puedo pasar para allá copas? Hay copas. Sí. O si acaso... ¿tú tienes ahí 2? Allá tienen copas suficientes. Porque Y si no, esta también la puedes poner si no- para allá, está limpio. Esta si quieres para allá que está limpio. O si no, lo que hacemos, vaciamos Me gusta tener los... 2 de ensamblaje. Hacemos el ensamble. Ensamble en frío. Venga. Que tenía todo que vaciar. Ya lo vas vaciando. Luego nos quitamos mejor. Sí. Este quizá, aquel sí que la cosa Este así. poco a poco, ahí llegamos. Ah, yo necesito unas copas. Por trabajo, hacemos todo. Bueno, ¿qué le parecieron los vinos? Distintos, ¿verdad? Son vinos peculiares, pero son vinos que realmente, creo que son vinos que expresan mucho el territorio, expresan mucho, son vinos que no encontrarán en ningún otro sitio, más que en Andalucía, porque, bueno, son el resultado de un tipo de suelo, de unas variedades y sobre todo de una tradición de hacer los vinos de una determinada manera. Me habría gustado traer, hay un vino que a mí me gusta mucho, que tenía que haberle dicho a Martín, que es el amontillado. No sé si El amontillado. El amontillado es un vino que está entre el fino, o sea, que tiene una primera fase de crianza con velo, pero luego, como se envejece durante mucho tiempo, llega un momento que el velo desaparece. El velo, claro, aunque nosotros estemos haciendo los rocíos, si eso se prolonga, si lo que sacamos es muy poquito y por tanto la vejez media del vino es muy alta, el vino tiene muy pocos nutrientes y el velo acaba desapareciendo. Entonces, a partir de 10 años de edad, 9, 10, 11 años, el velo desaparece. Entonces, el amontillado es un vino que tiene una fase de crianza biológica y una fase de crianza particularmente, digo, como curiosidad. Pregunta. En el tema de reposo o transformación, ¿qué riesgo se corre para vinagrar el Bueno, estos vinos difícilmente pueden avinagrarse. A ver, se pueden avinagrar cuando son más jovencitos y todavía no se han fortificado. Porque realmente el alcohol preserva
de la certificación. La certificación no es más que una contaminación bacteriana que necesita que haya alcohol, pero no demasiado alcohol. Entonces, si el vino está a 17 grados, esa graduación alcohólica lo protege de la contaminación bacteriana. Y si está a 15 como este, como tiene el velo de flor, ese velo también... No, el velo evita, realmente el velo evita la contaminación bacteriana, porque al final hay una competencia biológica ahí y el velo, digamos, son levaduras, no permite que se desarrollen la bacteria. Incluso Claro, porque entre otras cosas, el velo consume oxígeno. Es un ambiente muy reductor. Entonces la bacteria cética necesita oxígeno, necesita combinar oxígeno y alcohol. Claro. Entonces, nosotros, ahora cuando queremos, cuando el vino es joven, se corre el riesgo, ¿no? Cuando todavía no está fortificado, cuando está en 12 grados, eso sí puede ser un problema. Pero nosotros realmente con estos vinos no tenemos mucho riesgo de fermentación. Y sabes, ¿no sabes aquí en México cómo está el mercado para estos tres vinos? Bueno, aquí el que más vendemos es este tipo, el fino. el tío Pepe es el que... A ver, México no es un mercado de los mercados más importantes. Sí. Pedro Jiménez es un poco común, de hecho, encontrarlo, pero... es cultura. México es un mercado como aquel que también trabaja más. ¿Tienes que venir más seguido, César? Pero es verdad que, mira, Tío Pepe, la Ina, algo de manzanilla también se suele encontrar, Solear, ¿sí? Es una manzanilla que se encuentra bastante por aquí. Pero bueno, es un mercado para nosotros, no está en el top 10. Bueno, está entre dos mares, no tiene un sabor salado para nada. bueno, el sabor salado, ¿cómo diría yo? No te lo da estar cerca del mar. La sal no, digamos que, o sea, de hecho cuando tú quieres obtener sal, lo que se evapora el agua y se queda la sal allí. Entonces la sal no viaja, pero sí es cierto que el suelo tiene determinados elementos que van a dar notas, más que saladas, notas yodadas, algunos de nuestros yodos. Porque en la Valle de Guadalupe, de aquí de México, hay mucha gente que dice que le sabe demasiado. Pero es mineral que Pero le llaman. no es por el mar. No es por el mar, es por el suelo. El agua. Claro, el agua. O sea, al final la planta se alimenta del suelo. Lo que esté en el suelo es lo que va a... Esa gente que el mar, el Valle de Guadalupe, es un pequeño solito intermedio. Nunca te llega a la brisa franca, te llega por arriba. Pero en la noche se siente el sereno del mar. Es muy bonito, te puede estar a las 5 de la mañana y es completamente lleno de bruma o niebla por el día. Pero lo que afecta es la red. Exacto. La bueno va a tener más que lo que tome del suelo. Ahora, si ese suelo es un suelo en el que hay pues, determinado... muchas veces la sensación... a mí me hace mucha gracia porque me dice la gente algunas veces que la manzanilla precisamente es más salina porque como está en San Lucas al lado del mar, la sensación salina es al final hay 4 sabores básicos, ¿sabes? ¿No? Dulce, amargo, ácido y salado. Son los 4 sabores básicos. Cuando en un determinado alimento, en un determinado vino, líquido, lo que sea, hay una carencia de alguno de esos elementos, te sale el otro, digamos, con más. Entonces, por ejemplo, aquí dulce no tenemos, absolutamente nada de dulce. Amargo, tampoco tenemos amargo. Ácido, de la acidez bastante baja. Con lo cual, realmente, de los 4 sabores básicos, el que tiene más, digamos, preferencia es el salado. Entonces, aunque no sea una sensación, aquí no hay cloruro sódico ni nada de eso, pero te queda esa sequedad que tiene, esa ausencia de dulzor total, te puede engañar y decir, bueno, me sabe salado.
Pero realmente no es una sensación de esa. ¿Pueden traer ya los brandy, por favor? Sí. César, quiero, con el permiso de Avelino y con el tuyo, hacer una pequeña reflexión. Estamos teniendo en este momento una cata con el presidente del Consejo Regulador del Jerez. Así es. Lo cual es un gran regalo por cortesía del Consejo Regulador del Mezcal, por el Comercam, y además pues porque hiciste espacio especial en tu agenda, que sabemos que es muy apretada por ello. A mí me emociona mucho y solo quería reflexionar esto porque catas hay muchas, pero catas con el presidente del Consejo Regulador no es fácil. Y yo tengo la oportunidad de hacer una cata con esta audiencia y en un momento tan especial, ¿no? Y además que lo sepa y lo explique como lo sabes y lo explicas. Porque no solo el presidente, sino como lo... Sí, claro. Y porque me gusta mucho. Sí, decías que antes de leche ya estabas tomando fino, ¿no? Bueno, tengo que confesar que no es la primera vez que dirijo una cata de Jerez, ¿eh? Bueno, nos metemos ahora en otro mundo, que es el del branding, que es un mundo que ha corrido paralelo al del vino de Jerez, porque como el vino de Jerez es fortificado, pues eso ha hecho que nosotros desde hace mucho tiempo tuviéramos la destilación como uno de los elementos, ¿no? Normales. Y fue cuestión de tiempo. De hecho, hay una historia muy bonita. Este brandy, pues además, es una historia que se atribuyen los señores de fundador. ¿Sí? Porque, sí, pero la historia es la siguiente. Nosotros realmente no hacíamos brandy en Jerez hasta el siglo... durante el XVIII no se hacía brandy. Teníamos los alcoholes fundamentalmente para la fortificación del vino, porque como el vino tenía que viajar, nosotros abrigábamos el vino con alcohol. Y bueno, de vez en cuando hacíamos algunas exportaciones, están reportadas algunas exportaciones de aguardientes. Lo que hacíamos eran aguardientes, no brandy. Entonces, este aguardiente de uva, claro, siempre de uva, con la parte de las prensas. Pero esos eran unos aguardientes que se valoraban mucho por parte de otras industrias licoreras. Por ejemplo, en los Países Bajos, en Holanda, siempre ha habido una gran industria licorera, tradicionalmente. Pero claro, ellos hacían los licores con aguardiente, no con aguardiente, sino con destilados de patata, destilados de cereal, con lo que ellos tenían allí. Pero muchas veces bajaban al sur de Europa buscando aguardientes, destilados vínicos. Tan es así que en Jerez, a esos aguardientes que se utilizaban no para fortificar el vino, sino para vendérselo a sobre todo a los de los países del norte de Europa, le llamamos holandas. Y le seguimos llamando holandas. Le llamamos holanda a los aguardientes de baja graduación, de como 65 hacia abajo, le llamamos holanda. Bueno, pues parece ser que hubo una vez una partida de aguardientes que, bueno, pues tenía unas exigencias de calidad muy altas, era en la Casa Domecq, y bueno, pues el señor Domecq era don Pedro Domecq Lustó, se llamaba. Bueno, pues este Pedro Domecq hizo esos aguardientes y eran muy finos, eran de una uva magnífica y tal igual, pero y ese era el encargo que le tenía hecho el cliente. Pero cuando le dio el precio, le dijo que no, que mejor que se lo quedara, que no. Este hombre no sabía qué hacer con esos aguardientes y los metió en unas botas que por casualidad las tenía vacías porque había sacado de allí el vino para otra cosa. Entonces lo metió en botas que antes habían tenido vino de Jerez. Y se olvidó. Y como un par de años más tarde volvió, oye, ¿qué habrá pasado con los aguardientes? Tal? El aguardiente había cambiado y había nacido un brandy, porque era como un reposado, como si hubiera sido un reposado de los de mezcal. Es aguardiente reposado, gracias a Dios. Sí, el aguardiente, por definición, el brandy tiene que estar envejecido. Si no está envejecido, no es brandy, es aguardiente. Lo que pasa es que en el caso de los brandys que hacemos en Jerez, digamos, tendría
varias peculiaridades. La primera, lógicamente, es el origen, el lugar de donde viene. La segunda es que el envejecimiento tiene lugar en botas que previamente han tenido vino de Jerez. Entonces, lo tradicional, y es lo que tenemos en este brandy, en Fundador, es que botas de oloroso, que el oloroso, repito, es el vino de Jerez, digamos, con más estructura, el que tiene más cuerpo, el más gordo, como decimos allí, fino, gordo, pues el más gordo. Esas botas que han tenido previamente vino oloroso son las que utilizamos para envejecer, para reposar el aguardiente. No, el oloroso sería algo parecido al segundo vino. Bien, entonces, claro, el alcohol lo que hace es extraer los elementos de la madera. Extrae algunos elementos puramente de la lignina, de lo que es el roble, pero extrae también lo que el vino ha depositado antes ahí. Y por eso tiene esa nota que decimos nosotros ajerezada. Hay un tercer factor también interesante, y es que también utilizamos aquí el sistema de criaderas y soleras. Aquí el sistema de criaderas y soleras tiene un sentido, aquí no hay velo ni nada de eso, pero tiene el sentido de oxigenar. Estamos permanentemente moviendo los brandis en este caso y tienen una oxigenación que les da una suavidad particular, ¿no? Entonces, bueno, son brandis. Este concretamente es lo que llamamos un solera reserva, es decir, esto ahí hay un mínimo que son 6 meses de envejecimiento, luego 6 meses es el mínimo para que se pueda llamar máximo. Máximo. Bueno, luego vamos a probar uno de 12 años y lo hay de 18 y de 30, pero este tiene solamente 3 años, no se llama un solera, algo menos de 3 años, un solera reserva, pero bueno, ya tiene las características típicas, ¿no? En cuanto al color, porque inicialmente el aguardiente es totalmente incoloro, como si fuera un mezcal, absolutamente incoloro, y como le ocurre al reposado, es la estancia en la madera lo que le va a ir dando el color. Bueno, el nariz nos recuerda un poco esas notas, lógicamente de madera, aquí hay notas de madera, pero hay notas también ajerezadas, hay notas también que nos recuerdan a los vinos que han contenido previamente esa madera. ¿Qué grados de alcohol tiene? La botella, no. Por ahí. ¿O tiene menos de 40 quizás? Unos 38, 36. No veo. A ver, 36. 36, pues ese es el mínimo. 36 es el mínimo. Es la graduación mínima para el brandy. Es alcohol de columna. Es alcohol de columna. Respiración. Creo que es de columna, porque hay que utilizar alambiques pero es más común que sea columna en general. No sé si lo dice ahí, es que no estoy seguro porque se pueden utilizar los dos y hay más. No lo dice, pero probablemente sea de columna. Y bueno, pues sobre todo en retronasal nos recuerda nuevamente al Jerez. Es muy interesante porque antes usted decía, cuando probaron el palo cortado, parece un brandy. Bueno, pues justo al revés. Bueno, y vamos porque ya estoy abusando bastante de su tiempo. ¿Servimos el tiempo, por favor? Sí. Si me acuerdo bien de mis días de coñac, allá lo descubrieron exportando vino y que el vino evolucionó en la barrica. Entonces, sí, Bueno, y es distinto a lo que estás explicando en Jerez. Sí, bueno, es que el coñac es diferente en el sentido, primero, es que los vinos de la Chardonnay de coñac son los vinos muy ácidos. Realmente son, o sea, no es que se lo beba. No. Entonces, por eso empezaron a destilarlo. Los franceses son maestros en ¿cómo se diría?, en sublimar sus productos. Sí, es verdad, porque el coñac, realmente, o sea, es que los vinos de la zona de coñac, de la Si no lo hacen ellos, no lo hacemos nosotros. Y entonces ellos empezaron a destilarlo porque de verdad que eran vinos que no son excesivamente ácidos y no
de muy baja graduación, pero claro, le salen destilados maravillosos, maravillosos. Mira que es fantástico. Es otro estilo a este, ¿ves? El coñac quizás es más perfumado, aquí las notas de madera son más evidentes, ¿ves? Pero me gustaría que termináramos con este otro, porque este tiene dos cosas muy interesantes. Lo primero es que, bueno, está envejecido durante bastante más tiempo, de 12 años, pero lo más interesante también es que es un brandy que utiliza para su envejecimiento no botas que han tenido anteoloroso, que sería lo habitual, sino que son botas que previamente han tenido Pedro Jiménez. Entonces van a notar ustedes una cierta untuosidad y un cierto recuerdo a esa fase. Ese está hecho, o sea, digamos, no, está hecho igual que el otro, Llegas al bueno. pero la barrica, la bota en la que el leche previamente había contenido Pedro Jiménez. O sea, la idea de la bota es, de hecho, eso es una idea que se utiliza mucho mezclado. El whisky es una tienda que esta bota. El Jerez impregna la madera. Durante el envejecimiento, el Jerez impregna la madera. Cuando tú metes un destilado ahí, ya sea un whisky, ya sea un aguardiente o un tequila, que también hay casos, evidentemente el mayor grado alcohólico lo que hace es extraer los elementos de la madera y extraer elementos de la madera y lo que el vino había depositado en la madera. Y es verdad, nosotros tenemos en el Consejo Regulador, como además el comercio de los sherry casks es enorme, ¿perdón? Sí, bueno, es que se llama, los ingleses le llaman así. Bueno, ¿sabéis por qué al vino Jerez los ingleses le llaman sherry? Porque la ciudad de Jerez durante 500 años se llamó Sherry. Los árabes llamaban Sherry. Bueno, realmente se llamó Sherry antes de llamarse Jerez. Entonces, como los ingleses comerciaban con vino de Jerez desde muy antiguo, bueno, durante la dominación musulmana allí se hacía vino, porque en toda Andalucía coexistían las tres culturas, los judíos, los cristianos y los musulmanes. Y quitando una época corta que fue la de los almohades y los almorávides, que eran más, digamos, la coexistencia era muy pacífica y los cristianos y los judíos seguían haciendo vino. Y de hecho hay referencias de exportación de vino a Inglaterra casi inmediatamente después de la Reconquista, que fue en el siglo XIII. O sea, ya en el siglo XIV estamos, pero claro, en aquel momento Jerez no se llamaba Jerez, se llamaba Sherris. Sherris. S-H-E-R-R. ¿Cómo viene la botella? ¿Cómo viene la botella? Y entonces siguieron los ingleses, pues le llamaban los vinos de Sherry wines. Esa es la historia. Bueno, no sé si tenemos ya el otro brandy, este. Sí. Aquí. ¿Es este? Sí, sí, te voy a hacer. Es este, ¿no? Hasta acá no llegó. No llegó. Pues ahí está. Venga, toma, y aquí. Claro, Muchas gracias. No, todos no, solo estos. Hay otros muchos, hay uno muy famoso que se llama Lepanto, que es de los Alegrías, hay un gran duque de Alba, Oporne, primero, hay muchos. Y estos dos, Ya nadie me recuerda. bueno, notarán ustedes probablemente ¿Puedo empezar a mí? ¿Me pones aquí un poquito, por favor, Sergio? Solo para que pueda explicar por lo menos lo que... Vale, gracias. Como digo, la diferencia es tiempo, evidentemente tiempo, pero también la bota que se ha utilizado para el envinado de la bota, un envinado con vino Pedro Jiménez. ¿Qué más es Pedro Jiménez? Está coche. Tiene una nota un poquito más dulzona, diría yo, ¿no? Desde luego tiene más residual de azúcar, algo más. Pero luego tiene también esa nota un poquito de pasa, tiene una nota que no puede recordar, sobre todo en la retronasal.
lo puedes notar muy claramente. A diferencia de la otra, o sea, el fundador normal que va en oloroso, va a utilizar barrica de oloroso, tiene un final más seco que este es un poquito más redondo, ¿verdad? Pues eso es la bota, eso es el envinado de la bota, que es bota que ha tenido antes. ¿Las botas con qué tipo de madera las hacen? Pues lo más tradicional en Jerez es utilizar roble americano. Roble americano, sí. Y luego ustedes venden la bota para otro tipo. Bueno, algunas se venden y otras no, pero sí hay un negocio muy importante para, sobre todo, estaba hablando con una amiga de también porque han empezado ya, nosotros estamos controlando el envinado de botas, porque trabajamos mucho con la Scotch Whisky Association, que es muchas botas de Jerez para su whisky, para los malts y todo eso. Y en el listado de usuarios de Sherry Cask hay como 125 empresas, casi todos son destilerías de Escocia o de Irlanda o de China o de Japón, pero hay varias destilerías también. Sí, realmente para nosotros la veracidad de la información contra la etiqueta es fundamental. Si alguien quiere declarar que tiene un contacto que es el shares, pues deben de demostrar la trazabilidad de la barrica. Claro. Sí, sí, es que eso realmente para nosotros es algo tradicional, pero fruto de la innovación que se produce en muchos lugares, pues ahora hemos tenido que desarrollar un sistema de certificación. Para nosotros es muchísimo. ¿De qué capacidad serían las botas? Las botas son, casi siempre se utilizan las de 600 litros, pero también tenemos botas de 500. En aquellos vinos grandes que evidentemente no tienen pelo, y normalmente se utiliza botas de 500. Más o menos el tiempo de vida de una bota de 500. Bueno, pues esa es una buena pregunta, pero no sé cómo responderla, porque una bota, o sea, en general las botas para vino de Jerez, hablo ahora solo de vino, para vino de Jerez, son botas que llevan toda la vida, pero se van reparando de vez en cuando. Cada vez que las usen, claro, las vacían solo cuando... solo cuando hay que reparar. Si tiene que haber una reparación, lo normal es que, o sea, en una bodega es muy común encontrar a los torreleros que van con una linterna y una tiza y van marcando aquellas botas donde hay un salidero, y entonces extraen la bota, ponen el vino, ponen una nodriza durante un tiempo, extraen la bota. Para extraerla de la lantana hay que repartir los pesos para poder extraerla. Se lleva al trabajadero, que es el sitio donde se arreglan las botas, y el trabajadero lo que hacen es quitarle los aros. Entonces, todas las duelas, las 33, 34 duelas que tiene una bota de 600 litros, pues se seleccionan cuáles sirven y cuáles no. Y a lo mejor de 4 o 5 botas que hay que reparar, o sea, por ejemplo, de 5 botas, pues se forman 4. ¿Y la duela que utilizan de reparo, que estuvo añejado o no? Es que, bro, la duela que... Claro, lo importante es que, o sea, casi siempre, o sea, una regla muy importante es que tú tienes que mantener más o menos el nivel de vejez de las botas. Entonces, tú lo que haces, si estás arreglando en bajo, en gasolinas, que son las más preciadas, a ver, y tú necesitas reponer una bota, tú lo que haces es mover una de la primera criadera, o sea, de la criadera inmediata. O sea, y las botas nuevas se incorporan en las criaderas más jóvenes. O sea, rociar las duelas también. También. Sí, no, hay una jerarquía también en las botas. Sí, es. Bajan igual que el vino. Tienen más meses. Pero claro, no baja la bota entera, o sea, a lo mejor baja una bota, pero que generalmente lo que está utilizando es hacer uso de las duelas. El trabajador se reparan botas y se deshacen y se montan nuevamente botas, y a lo mejor son duelas de botas distintas. Y lo normal es que sean botas nuevas y hasta arriba de botas. Normalmente nunca están de otros. No. La bota. Nosotros no reutilizamos de otros sitios. Presúmela con tus manos. Con tus manos bonitas. Sí. Sí. Más o menos 20 grados. 20 grados, sí.
Una de las a ver, cosas que compré. los edificios tenemos son edificios realmente bastante impresionantes porque son muy altos. Porque de lo que se trata es de mantener las condiciones microclimáticas lo más estables posible. Proporción solar muy poca, ¿no? Proporción solar muy poca, casi mínima. Bueno, No sé, alguna ventana. bueno, no, sí, hay ventanas, pero las ventanas están muy altas. ¿Por qué? Porque las ventanas juegan un papel muy importante. Las ventanas las abrimos o las cerramos dependiendo si sopla poniente o sopla levante. Si sopla levante, cerrado. Si sopla poniente, abierto. Entonces, muy frecuentemente el poniente sopla en forma de brisa nocturna. Entonces, es muy típico en verano que las ventanas se abren por la noche para dejar entrar esas brisas nocturnas, se cierran durante el día y como el techo es muy alto, se forma una gran cámara de aire, son volúmenes enormes de aire que da inercia. Entonces, esa gran cámara de aire que hay, evidentemente cambia de temperatura, pero cambia muy lentamente. Y cambia el margen, o sea, en Jerez en invierno, un día muy frío, estamos a 4 grados. Es un día muy frío. Un día muy caluroso, estamos a 40. O sea, hay una gran oscilación térmica. Pero dentro de una bodega, el día muy frío, la bodega está a 16 grados y el día de 40 grados fuera está a 24, 25. ¿Por qué? Pues porque hay, insisto, la gran inercia térmica, aprovechamos mucho los vientos también, los suelos son siempre de albero, el albero es la tipo de tierra que es la plaza de toros. El albero, sí, básicamente una tierra que puede regar y que no te forma barro. Los muros son muy gruesos, en fin, hay toda una serie de condiciones para mantener ese. A ver, hoy en día cuando se hacen bodegas nuevas, también hay aire acondicionado y hay pero la inmensa mayoría se construyeron en el siglo XIX y funcionan perfectamente. El suelo y la Ajá, como un fruto seco, así totalmente. Tiene mucho cuerpo. Nosotros reposamos. Sí, Si no controlas parte de temas de sabor, es un postrecito. entonces. Y es cierto que ese tema de. De la cama. Por eso lo conservé. Vamos a contarnos de 3 tramos. Ese era ese. Hay botellas. Bueno, pues vamos a hacer el punto, ¿no? Sí. Bueno, pues si hay más preguntas podemos. La mesa, La cena. Aquí mismo. No, pero gracias, César. Gracias, César.